Con más de 40 millones de usuarios al día, OutZero debe ser uno de los softwares latinoamericanos más usados a nivel global e irónicamente menos conocidos. Tanto es así que en 2021 OutZero fue adquirida por Okta, una compañía estadounidense de ciberseguridad, por 6.500 millones de dólares. Y hoy conversamos con su cofundador y CTO, Matías Wolowski. La idea de OutZero nació de los cientos de proyectos de consultoría que Matías hizo para grandes empresas, donde identificó problemas comunes y recurrentes que le sirvieron de inspiración para el negocio de OutZero. En la entrevista, Matías nos contó los pasos y aprendizajes para productizar un servicio y colaborar con grandes empresas en la creación de software. También hablamos sobre las estrategias comerciales, Product-Led Growth y B2B, que le permitieron a OutZero llegar a 2.000 clientes corporativos y facturar cientos de millones de dólares. No me quiero ir sin agradecer a Matías Botbol de Maslow por su ayuda para concretar esta joya de entrevista. Hola Matías, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Enzo, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Un gusto. Matías, empecemos con un poco de historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. OutZero, digamos, es mi primer startup de producto, así como se definiría hoy en día una startup. Pero antes de OutZero, yo tenía una empresa de consultoría, digamos, de outsourcing, de development en Argentina y otro tipo de startup, solamente que era más consultoría, que un poco me fue acercando a lo que después fue OutZero. Tuve 8 años en esta empresa, donde estaba implementando proyectos relacionados con autenticación e identidad digital. Y bueno, así fue un poco que me fui acercando. En realidad, te digo la verdad, no conocía nada del mundo de startups. Pensaba, bueno, yo empecé en esa empresa era en 2004, tenía 24 años y me fui en el 2012, tenía 32 cuando empecé OutZero. Y cuando empecé OutZero no es que dije, bueno, voy a hacer una startup, levantar capital, Silicon Valley, me voy a viajar a San Francisco, nada que ver. De hecho, era, bueno, voy a hacer un producto que, con todo lo que ya había aprendido haciendo consultoría, y un producto que lo puedo vender a clientes que me paguen plata y básicamente vivir como había aprendido que podía vivir como vive mi papá, que tiene un negocio de repuestos de auto y vende y compra y vende, ¿no? Y entonces medio que, bueno, fue un poco eso fue el inicio, ¿no? Después, obviamente, se transformó en una startup con todas las letras by definition, que ya para el 2014 levantamos capital y bueno, ahí sigue la historia un poco. Qué gracioso, porque me he dado cuenta que varios de los primeros emprendedores que, digamos, de la primera generación de la TAM empiezan haciendo un producto, un proyecto y de pronto se dan cuenta que tienen una startup, a diferencia de los de hoy que pues ya empiezan con la idea de, ok, estoy haciendo una startup desde el inicio. Sí, hay mucho más awareness también, ¿no? Hoy en día que lo que había quizás en 2013 en Latinoamérica, todavía era medio early. Total. Ahora, con más de 40 millones de logins diarios, que fue el dato que vi en su web, o corrígeme si es mayor, OutZero debe ser una de las compañías latinoamericanas más usadas y menos conocidas. Yo siempre recuerdo cuando uso algunos softwares que sale al inicio de del buscador o el dominio, sale OutZero. El nombre de la compañía. Cuéntanos en qué consiste, digamos, este problema de autenticación e identidad que resuelve y qué tendencias, digamos, cloud, SaaS, smartphones han hecho que se convierta en un problema tan urgente para las compañías que son sus clientes. Sí, bueno, sí, tal cual decís, nosotros somos un servicio que en realidad no lo ves porque es algo B2B. Nuestro cliente termina siendo obviamente la aplicación que necesita resolver quién es el usuario que está entrando a su aplicación y qué puede hacer dentro de esa aplicación, autenticación y autorización. Y que lo hagas una vez y que no tengas que hacerlo muchas veces y que sea una experiencia simple, fácil y a la vez sea segura, que no es menor, digamos. Esta es, digamos, la gran problemática que se hizo cada vez más evidente a medida que fueron ocurriendo diferentes cosas a lo largo del
de la evolución de Internet y de la nube. Bien decías ahí ciertos factores que fueron más influyentes que otros, por ejemplo, cuando empezó el concepto de la nube, las empresas que tenían sus data centers y sus operaciones basadas en los usuarios conectados a su red, bueno, cambió un poco esa dinámica porque ya no estás más en la red de la empresa, sino que estás en la Internet, y en la Internet ya estás como en tierra de nadie, digamos, como si quien dijera, ¿no? Quien dijera. Entonces, ahí es un poco como que la identidad pasa a ser lo que era el firewall antes, el cortafuegos en español. Y bueno, más o menos ese fue un gran catalizador de un cambio de paradigma en cuanto a la identidad. Y eso empezó a ocurrir, fue gradual, ¿no? Como todo cambio de paradigma. Por lo tanto, hay un tema ahí de timing importante. Ponerle que empezó en 2006, Amazon empezó ahí por ahí, Salesforce como primer software que empezaba a ser distribuido como un software as a service y no como un enlatado que le instalas en tu data center. Y todo eso, bueno, después obviamente apareció los smartphones y que aún más pusieron en evidencia de que no alcanza con estar playado en ninguna red porque ya el teléfono estaba en la red de la telefónica, ¿no? Entonces, bueno, esos fueron cambios que digamos, yo atribuyo a que Auth0 tuvo un gran product market fit en el momento que lo hicimos, y que tuvimos un muy buen timing en hacerlo. Creo que 2 años antes que hayamos empezado, empezaron los password breaches, ¿no? Los famosos hacks a los sitios, que yo como LinkedIn, como PlayStation Network fueron los primeros. Ahí hubieron más de 70 millones de cuentas que fueron hackeadas y publicadas en la internet. Entonces eso hacía que quizás alguien que decía, bueno, ¿por qué voy a darte mis usuarios y passwords para que los tengas en tu base de datos si no los voy a tener yo, que son mi gran asset? No se animaban a eso, y eso empezó a hacer que sí se animen, porque como igual que darle la plata al banco, decís, ¿por qué le voy a dar? Bueno, el banco la sabe cuidar mejor que vos, y etcétera, ¿no? Sí, esas fueron las cosas que atribuyeron un poco al inicio de Auth0 en 2013. Genial. Básicamente lo que pasó fue que los puntos de contacto entre el usuario e Internet incrementaron, digamos, exponencialmente, no tanto por más software, servicios que se usan, más devices o dispositivos, ya no solo la computadora, sino el teléfono, y pues se convirtió en un problema, digamos, y que las compañías ya no estaban dispuestas a manejar por su cuenta, sino que prefirieron optar por un proveedor especializado como ustedes, sumado al tema de la seguridad. Ahora, en una presentación, pasada que diste para Endeavor, dijiste algo que me pareció muy interesante, y es que lo que uno aprende durante el tiempo previo a emprender es la única ventaja competitiva que tenemos. Y tú pasaste mucho tiempo aprendiendo, digamos, de este problema antes de empezar Auth0. Cuéntanos, digamos, cómo fue tu proceso de aprendizaje previo a iniciar Auth0, y ahora que entiendo también eres inversionista, Ángel, ¿cómo se refleja esto en lo que buscas en un emprendedor? Sí, bueno, te decía antes que antes de Auth0 era una empresa de consultoría y básicamente en un momento, digamos, empecé a trabajar en identidad, digamos. Quizás era más una problemática un poco más en ese momento. El problema a resolver era distinto porque, de nuevo, como era este cambio de paradigma todavía se estaba dando, una problemática en la que de repente teníamos empresas que contrataban nuestros servicios era en lo que se llama federación de identidad, que quiere decir 2 empresas que tienen que hacer que usuarios de las empresas hablen entre sí sus sistemas, digamos, que yo pueda entrar a una aplicación que está en tu empresa y que vos entres a una mía, y que esa colaboración funcione bien. Y para resolver ese problema, sin que tengamos que duplicar usuarios en un lado y en el otro, ahí empieza el tema de los protocolos de identidad digital, que fueron protocolos que nacieron en los años 2000, por ponerle, con las universidades, que tenían la misma problemática, digamos. Si vos sos un estudiante de la Universidad de San Francisco y yo soy de Washington y queremos utilizar cosas entre nosotros sin tener que duplicar usuarios en uno y en otro lado, bueno, tenemos que resolver ese problema, y ahí es donde entra la criptografía y los protocolos. Así que eso como que un poco me llamó
así me atrajo mucho en el año 2004, 2005, te diría, donde empecé a meterme con estos protocolos, de nuevo, muy así nicho en ese momento, no tiene nada que ver casi con el problema que resuelve Auth0 hoy, pero sí era una base, te diría como la misma premisa o los mismos conceptos que hoy aplico en Auth0 para resolver el producto que es hoy Auth0. Así que empecé un poco en ese momento a entender de esta problemática. Y después, bueno, con el tiempo, te diría como que se fueron dando una serie de cosas. Por ejemplo, empecé a escribir sobre el tema. Tenía mi blog donde escribía sobre esto. Después, junto con Eugenio, mi co-founder, que yo era como una especie de vendor, nosotros éramos vendor para Microsoft y entonces teníamos proyectos en conjunto, escribimos un libro, escribimos varios libros sobre la nube y sobre cómo es este cambio de paradigma y cómo la identidad empieza a modificarse, digamos, el paradigma ahí. Eso hizo que después también consigamos a unos clientes que querían implementar esta tecnología, esta arquitectura, y con eso fui ganando un poco de experiencia en el field ya de esta problemática. Y ahí también me di cuenta de que el problema era bastante más grande que simplemente esto que decía este escenario, ¿no? Sino que, sí, si podemos aplicar esta arquitectura para resolver todo el problema de la identidad, porque al final es una mejor solución a esta problemática. Entonces ahí hay algo interesante. Entonces ahí empecé como a meterme más en entender qué solución darle a estos clientes. Y ahí es como un poco ya, digamos, ya tenía, no sé, 8 años de experiencia en este tema. Y bueno, ahí te diría que fue un poco, bueno, ok, ya tengo que hacer algo con este conocimiento, digamos, o sentía que al menos veía como que había una oportunidad de paquetizar, productizar todo ese conocimiento y esa experiencia. Y un poco lo que preguntabas ahí digamos, de cómo eso después lo veo reflejado en lo que busco en un emprendimiento. Digamos, en general trato de buscar gente en emprendimientos que realmente hayan logrado dedicarle a un cierto problema mucho tiempo. Un poco por este efecto compuesto, ¿no? Digamos que esos años, no es que ¿viste? Se van componiendo, es lo que decía recién, o sea, empezás con una cosa, después, y ese conocimiento es, bueno, justamente lo que decía en la nota, es la única ventaja competitiva que uno puede tener, porque el resto es lo único que no se puede comprar, es el tiempo que uno invierte en eso, ¿no? Genial. No, también te escuché hablar de las 10.000 horas, que es el concepto del libro de Outliers, ¿no? Ay, olvidé el nombre del autor, pero es fascinante. Ahora me gustaría profundizar en, digamos, desarrollo de producto. Uno de los playbooks más conocidos que se habla, digamos, en términos teóricos acerca de cómo hacer un producto software as a service es productizar un servicio que uno ha dado cientos de veces. Se me hace que lo de Auth0 de algún modo es esto, porque como decías, antes de Auth0 hiciste, digamos, no sé si decenas o cientos de implementaciones me imagino que distintos casos de uso para empresas, digamos, a través de la consultora que habías fundado. Entonces, llévanos, digamos, al origen de su producto. Tú entiendes el problema, conoces la solución, lo has visto de varias maneras, digamos, en una versión manual o en servicios. ¿Cuál es el paso a paso que tomas para convertir ese servicio o esa consultoría en un producto? Sí, bueno, a ver, ahí yo creo que uno empieza, es como, viste, la foto que está blureada y la empiezas a ver cada vez más definida, como que se va bajando, va subiendo la resolución a medida que uno va iterando, ¿no? Y por eso digo que es importante dedicarle tiempo y que no hay un shortcut para eso. Entonces, es como un collage, ¿no? O sea, a ver, vos vas armando una solución para un cliente, ¿no? Vas al primer cliente, entendiste que tiene ciertos sistemas que quiere conectar, para el caso de identidad, no sé, es así, ¿no? Digamos, quizás tiene cierta información de los usuarios en tal sistema, después la autorización sale de otro lado y tenés que integrar aplicaciones de este tipo de tecnología, una mobile y otra PHP, y además hay un requerimiento especial para, qué sé yo, verificar la identidad física y bueno,
cada cliente que uno va consiguiendo. Por eso creo que es muy interesante la idea esta de, primero, resolver el problema de forma manual y poniendo así, haciendo un collage de soluciones que existen para entender cuáles son todos esos puntos de fricción en ese collage, cuáles en cada una de esas conexiones y todo ese glue, digamos, toda esa plasticola que estás haciendo para que eso ocurra, es pura información, es el oro, digamos, de que después te sirve para decir, ok, bueno, ¿cómo ahora lo paquetizo, cómo lo productizo? ¿Cómo lo hago más fácil, más frictionless todo esto? Que es una fórmula bastante simple, digamos, ¿no? Enfocarse en remover fricción lo más posible de todo ese proceso. Porque si el problema está y lo estás solucionando con cierta cantidad de tecnología, bueno, entonces ya estás probando que hay un valor ahí. Después es como, bueno, ¿cómo lo haces más fácil? Ahí creo que hay una parte importante ahí que no es menor, ¿no? Y que es difícil de tangibilizar, que es el famoso product sense, ¿no? Se llama, ¿no? No sé cómo se llama, common sense, el sentido común de producto, ¿no? Hay una persona que tuitea cosas muy interesantes sobre el tema que se llama Shreyas, no me acuerdo el apellido ahora. Doshi, sí lo he leído. Bueno, es muy interesante cómo uno habla de las personas que tienen product sense, ¿no? Porque es difícil de decir, bueno, ¿qué significa tener sentido común de producto? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces él habla de, creo que no son 3 cosas. Una creo que era empatía, que me parece súper importante. La empatía es esa capacidad de entender, de ponerse en los zapatos del otro de alguna manera, ¿no? Es como entender exactamente cómo va a reaccionar el usuario. Después el conocimiento de dominio creo que es la segunda de la que habla. O sea, ahí va el tema del conocimiento, ¿no? Esos 10 años, lo que sea que hayas invertido en ese tema, entonces ya conoces exactamente todo el dominio, la competencia, quién hace qué, cómo y cómo podrías hacer mejor, remover la fricción, etc. Y después creo que hay una tercera que define este product sense, que es la creatividad. Y ahí está un poco también lo intangible, ¿no? Que es cuánto de novedoso uno le puede poner a la solución, ¿no? Esa es cuánta creatividad le pones a lo que se termina generando. Entonces, una combinación de esas cosas es lo que un poco creo que separa a los grandes creadores de producto, como Steve Jobs, por decir el gran ejemplo, de los que después quizás invirtieron mucho tiempo, pero no pueden salir de la consultoría porque les falta este product sense, digamos, ¿no? Me hace mucho sentido. Ahora, cuando hablas de este collage y el pegamento o el glue que está al centro, que de algún modo son los puntos de fricción donde puedes solucionar las fricciones y hacerlo un producto mucho más fácil de utilizar, fácil de pasar por él. ¿Cómo decides en qué parte del proceso enfocarte en automatizar, en productizar? Y creo que es parte del reto porque, como decías, pues estos servicios B2B suelen ser bastante personalizados. Entonces, hay muchos lados por donde empezar. Sí, yo creo que ahí, de nuevo, bueno, es un poco intuitivo el tema, pero si tratás digamos, de racionalizarlo, un poco empieza por entender primero las personas, las audiencias a las que estás resolviendo el problema. Ejemplo, un developer. Ejemplo, un arquitecto de enterprise en una empresa. Ejemplo, un product manager. Cada uno de esos tiene como un journey, ¿no? Un viaje de un problema que está resolviendo en su cabeza, también llamado un job to be done. Cosas que aprendí con el tiempo, que de nuevo, por eso digo que en ese momento yo no conocía nada de todo esto y fue muy intuitivo, digamos, cómo llegar ahí, vuelvo al tema del product sense, ¿no? Pero si después lees sobre estos problemas, cómo llegar a estos temas, bueno, Job to be done es un ejemplo, ¿no? Bueno, qué sé yo, por ejemplo, bueno, un developer, si vos te pones en los pies del developer y pensás, bueno, ¿cuál es el job to be done de este problema? Bueno, el developer está resolviendo algún problema que tiene la empresa o lo que sea, el startup o lo que sea, que es más grande, ¿no? En ese camino, ¿no? Si haces un doble clic, en algún momento abre el browser y dice, bueno, authentication,
qué sé yo, iOS y Active Directory, por decir una cosa. Y ahí empieza el journey donde está Auth0, digamos, donde digamos, nosotros queremos darle una solución. Y si empiezas a mapear cada una de las actividades que ese developer tiene que hacer para terminar de resolver ese subproblema, que es parte de un gran problema, bueno, ahí tenés un poco digamos, el blueprint de las cosas que se pueden automatizar o no. Y después creo que tiene que ver con, bueno, cuáles son las cosas que sí, digamos, le estás removiendo mucha fricción. Por ejemplo, la documentación, ¿no? Uno dice, por ejemplo, la documentación es algo que si digo, quizás me paja escribir la documentación, no sé qué. Bueno, en el caso, digamos, de nuestro producto, ese quick start que te hace empezar y integrar rápido el problema es una parte clave de remover la fricción. Si no tuviéramos eso es una ventaja competitiva. Entonces, si no hubiésemos pensado en cómo automatizar y cómo hacer que eso sea súper simple para cualquier tecnología de las tantas que existen, bueno, nuestro producto no sería lo que es hoy. Entonces es como que, no es que hay una fórmula y es como, viste, mirar el mapa completo, decir dónde hay más fricción, dónde estoy agregando más valor, por lo tanto, y elegir eso. Después es el shape del producto, ¿no? Que uno le va dando con esta idea del Product Sense. Genial. No, y lo interesante de la documentación es que no necesariamente es código, ¿no? O sea, la solución no tiene que estar necesariamente en meter más líneas de código. Sí, totalmente, no. Ahora, algo que me parece muy interesante es cuando una compañía grande, que tiene un problema muy grande, está dispuesta pues, a abrir sus puertas y colaborar con una startup que está empezando para construir una solución para su problema. ¿Cómo se vio, además, la primera versión del software de Auth0 y qué tanta co-creación hubo con las primeras empresas grandes que trabajaron? Sí, ahí hay de nuevo una parte importante de esto que hablábamos recién, de qué partes automatizar o qué partes quedan dentro o fuera del producto, ¿no? La gran lección ahí fue, bueno, el primer gran cliente que tuvimos. Yo te diría que el producto, en el momento que llegamos a ese primer gran cliente, que era una empresa de seguros, estaba hecho a un, no sé, 60-70%. Y con ese cliente le terminamos de dar, te diría, un 20% más. Y lo interesante fue que, de nuevo, es como lo mismo que hablaba antes, es una iteración más en ese camino de entender cómo ir construyendo ese producto completo. Pero en particular lo que pasó en este era que, bueno, ya está, listo, ahora tenemos un cliente real y va a implementar el producto que tenemos por primera vez. Y bueno, nos encontramos que, por ejemplo, tiene un requerimiento que era algo así como cuando el usuario se loguea, tenés que ir a esta base de datos y buscar los roles del usuario y traerlos y ponerlos en la información de login en el token, ¿no? Y bueno, ahí un poco nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos con esto? No era una base de datos, era un web service de SOAP, que era una cosa así muy como arcaica, que no queríamos hardcodearlo en el producto, no queríamos que sea, digamos, una funcionalidad que todos los clientes tengan, porque era muy custom de ese cliente. Y bueno, entonces ahí lo que hicimos esa fue como una gran jugada en ese momento que digamos, te diría que es uno de los pilares hoy del producto, que es la extensibilidad del producto, que básicamente es permitirle al usuario, en este caso el developer de esta empresa que está implementando, escribir código que resuelva ese problema. Y es un code snippet, digamos, no es que está escribiendo miles de líneas de código. Es muy fácil meter ese pedazo de código que haga esa funcionalidad, pero en vez de tener que poner una UI que diga, bueno, pones tu URL de tu servicio web y pones dónde están el campo, cuál vas a sacar los roles y qué sé yo, qué sé cuánto, escribí el código y punto. Es como mucho más expresivo. Tenemos obviamente la ventaja de que tenemos developers como clientes, ¿no? Pero igualmente... Es como si fuera una macro para un Excel, ¿correcto? Donde exactamente. el producto está hecho en un 80-90% de los casos, pero para ese pequeño diferencial que ya no está el 100, porque hazlo tú.
Exacto, exacto. Y de hecho, las macroactividades fue una gran inspiración para ese concepto, ¿no? En ese momento. Que si vos te pones a pensar, nada, es la misma situación, ¿no? Excel en un momento tenía que resolver, digamos, cosas bastante más complejas. Yo me acuerdo de haber hecho en el año 2000, 2001 una aplicación para el banco Paribas sobre Excel, usando macros, que era un cohete, digamos. Entonces acerca a los developers y hace que la solución sea mucho más power. Entonces, eso fue un gran aprendizaje y lo que nos permitió como redondear el producto, y eso fue una co-creación junto con esa primera empresa que te diría que fue clave. Y así, bueno, fueron más de esas, ¿no? A lo largo de los años, pero te diría que ahí ya teníamos un 80-90% del producto ya finalizado, digamos. Hablando de estos procesos de co-creación, me gustaría entrar como en el detalle de las tácticas. O sea, ¿qué tipo de preguntas le hacías a estos clientes? ¿Cada cuánto tiempo le muestras una iteración del producto? Digamos, le debes entender esos aprendizajes de cómo trabajar con estas empresas grandes al mayor detalle posible. Sí, a ver, no es lo mismo la primera empresa que la N, ¿no? Digamos, el primero obviamente le vas a dar la mayor cantidad de bola posible, y le vas a tratar de sacar la mayor cantidad de horas que puedas, digamos, ¿no? De tiempo y de entendimiento. El ejemplo que te decía recién, ¿no? Bueno, sale este requerimiento, ok, bueno, pensamos cómo resolverlo, qué sé yo, ok, hacemos una prueba de concepto interna, sí, se puede. Lo hablamos con el cliente. Ahí es donde sirve mucho la dinámica de haber hecho consultoría antes, ¿no? Porque al final trato con el cliente, es lo que más aprendes haciendo consultoría, es como el gran sandbox para eso. Y eso es nada, yo creo que tiene que ver mucho. Ahí Eugenio también es muy bueno. Pizarrón, dibujo, entendimiento, empatía, y ese feedback loop, digamos, es lo mejor, digamos, cuanto mejor sea, mejor, digamos, va a ser mejor para todos. Entonces ahí es donde tenés que hacer que el cliente esté engaged ahí, ¿no? En la solución y que se sienta parte. Digamos, en el caso, digamos, de nuevo de esta empresa, volamos a la oficina, estuvimos ahí, nos juntamos de nuevo, unas cuantas veces te diría, hasta que ya había mucha confianza y mucha... Y no tenés que hacer esto con todos, obviamente. Por eso digo que no es lo mismo el primer cliente que el N. Te digo, hoy en día, por ejemplo, ¿cómo hago este proceso? Ya estando en una etapa mucho más late, digamos, en el proceso, creando producto nuevo, bueno, sigue siendo similar. O sea, prueba de concepto, te presento un poco la solución, te hago preguntas, entiendo tu problema, digamos, mucho foco en eso, ¿no? De la empatía, de nuevo, de entender primero el problema, después mostrarte lo que estoy pensando, y a partir de lo que se genera cuando uno muestra algo, ahí hay una cosa muy interesante que ocurre, porque cuando uno muestra una solución, lo que está haciendo como una especie de constraint del problema del espacio de solución, ¿no? Digamos, porque los clientes es como que, nada, están all over the place. O sea, si a mí me preguntan, che, bueno, ¿y esto te gustaría que tenga tal cosa? ¿Y qué te gustaría que tenga? Y te piden millones de cosas. Porque, entonces es muy importante ese proceso ¿no? de constrainear, digamos, ¿cómo se llama? Restringir. Restringir, perdón, ahí, el espacio de solución, ¿no? Para que el feedback sea cualitativo y que no nos randomice. Total, si no el cliente te puede pedir absolutamente todo. En un episodio pasado, Ricardo Amper de Incot nos dijo, no, como tienes que entender no necesariamente lo que dice el cliente, sino la razón por la cual te está pidiendo lo que te está diciendo. Sí, Que igual. es hacer un poco... Ir preguntando el por qué varias veces, hasta encontrar el root ahí, ¿no? de la cosa. Ahora, algo fascinante de OutZero es que existen otros proyectos, digamos, open source,
que digamos, en inglés significa digamos, librerías de código de acceso gratuito, que resuelven el mismo problema que ustedes. Y aún así, pues tienen miles de clientes, cientos de millones en ventas. ¿Cómo interpretas esto y digamos, qué lecciones de productos sacas que puedan ser relevantes para otros startups? Hubo bastante evolución en lo que es el modelo open source, ¿no? O sea, creo que todos lo han visto, el Open Core, famoso Open Core. Eh, Creo que lo que se dieron cuenta los developers es que no es suficiente con simplemente copiar y pegar un pedazo de código. Sí lo puedes hacer para una cosa muy pequeña, pero ya cuando estás hablando de un servicio de infraestructura, al final te diría que el 80% del problema es correrlo, o sea, que funcione bien, que se mantenga disponible, available, digamos, el uptime, que sea seguro, que obviamente es clave en el caso de Auth0. Ya con eso solo, las empresas que son quizás un startup de 2 o 3 personas, no le interesa tanto eso porque estás en otra, le interesa más que sea gratis, digamos, ¿no? Pero en el momento que creciste y ya de repente lo que termina pasando es que vos armás tu producto y tenés que tener equipos que son owners de cada feature y cada pedazo de ese producto, porque cuando empieza a escalar, si no tenés eso, se empieza a desmadrar, digamos, la cosa. La autenticación, la autorización, termina siendo alguna gente en tu organización que se tiene que ocupar de que eso esté mantenido, de que esté actualizado, de que cuando se quiera agregar una funcionalidad, alguien lo pueda hacer. Y que no se te haya ido la persona que lo implementó por el primer día en el startup, que fue quizás el CTO, y que lo hizo así como con los codos, usando una librería open source. Entonces, creo que en ese sentido hay mucho más conciencia del build versus buy, ¿no? No es más una cosa que, bueno, dale, ya lo dejo así, que quede el software andando, porque igual no pasa nada. Entonces, esa es la ecuación hoy que hace que tenga mucho más sentido invertir en eso y hacer como outsourcing completo del problema a una empresa. Genial. No, me hace mucho sentido. Ahora me gustaría entrar al tema de go-to-market porque Auth0 tiene una estrategia de llegar al mercado que es bastante particular, que creo que no hemos visto muchas compañías latinoamericanas hacer. Y justo la semana pasada estaba en el SaaStr, que es la conferencia más grande de la industria de software as a service, donde creo que has estado. Y decían que, digamos, la mayoría de empresas más grandes de SaaS hoy tienen este tipo de estrategia de go-to-market que se le dice bottoms-up, donde pues la empresa empieza generando, digamos, uso de los usuarios de las empresas antes de efectivamente ir a venderle a la empresa. Explícanos, digamos, en qué consiste esa estrategia de go-to-market bottoms-up y cómo se vio reflejada en Auth0. Bueno, la estrategia bottoms-up básicamente es eso, que es el bottom, digamos, es como un poco revertir la forma en que se compraba software. Antes el software se compraba up y se bajaba abajo, digamos, en el caso, por ejemplo, de algo como Auth0, lo hubiese decidido un C-level, CIO, CTO, y hubiese dicho, bueno, de ahora en más se usa esto, y el developer, que es finalmente el que terminaba tiene que implementarlo, digamos, tenía que lidiar con esa decisión sin tener ningún tipo de input en el proceso. Por lo tanto, obviamente genera lo que muchos de los programadores que trabajan en empresas muy grandes con mucho legacy se quejan, que es que tienen que lidiar con todo software que no les gusta, digamos, ¿no? Y que es muy, muy, muy duro, muy, muy complejo de customizar, etc. El usuario final del producto no es parte del proceso, digamos, de compra. Exacto. Sobre todo en el caso de software de IT, digamos, ¿no? El que lo implementa no es parte de la solución, de la elección. O se le consulta quizás muy, muy tarde en el proceso, usarlo como para que, ok, decime qué pensás. Y obviamente, bueno, esto es dar vueltas a todo eso al 180 grados y ponerlo al developer, casi te diría, en el driver seat, digamos, en el caso del usuario que implementa, ¿no? Y bueno, vuelvo a la empatía, ¿no? Digamos, si vos te pones en los zapatos del programador que buscó en Google Authentication, iOS, no sé cuánto,
bueno, querés que te encuentren ahí ya, digamos. En el momento que estaban tratando de resolver el problema y buscaron en Google. Y, y un poco lo que hicimos a nivel de estrategia de go-to-market es eso, digamos. O sea, es hacer hijack de esos keywords, hacer mucho contenido que resuelva esos keywords, digamos, ¿no? Desde landing pages que combinan todas las tecnologías a las cuales nos conectamos, los SDKs que tenemos con los tipos de autenticación que existen, no sé, el login con Google para una aplicación React. Como se dice, el long tail de las palabras clave Google, ¿no? Súper, súper específico. Sí, sí, de hecho tenemos que tener no sé cuántas landing pages así generadas, te diría que miles, con ese approach, que de hecho lo copiamos de Zapier eso. Zapier fue creo de los primeros que hicieron eso. Si vos buscás, viste, quiero mandar un SMS cuando me llega un email, qué sé yo. Viste que te muestra todas las combinaciones de subs que tienen sentido. Lo sacamos de ahí, me acuerdo, early, 2013. Y bueno, entonces nos encontramos ahí al developer ya. Entonces ya está probando la solución antes que, digamos, que sepa que tiene, digamos, que pueda probar otra cosa. Está probando Auth0 porque dice, a ver si esto funciona, listo, ya está. Después se lo muestra no sé, al equipo, después se lo muestra al manager, después el manager le che, esto no sé, ¿y cuánto sale? Bueno, y sigue ahí arranca el proceso de enterprise sales si es una empresa grande, o te diste de alta con tarjeta de crédito y ya. Todo eso ocurre porque el developer puede hacer sign up él solo o ella sola y probarlo completamente sin ningún tipo de ayuda de nadie. Entonces el producto tiene que estar, digamos, tiene que estar soportando ese tipo de dinámica, ¿no? Y después, bueno, hay una parte de nuevo content marketing que decía recién, es una parte clave de esa estrategia. Y ahí nosotros hicimos otras cosas también, por ejemplo, este sitio jlt.io es un sitio donde te enseñamos lo que significa un JSON Web Token de manera muy fácil. En vez de que tengas que leer de la especificación que está en la IETF, que es un vidrio molido, vas ahí, vos buscas de nuevo JSON Web Token y llegás a ese sitio. O sea, que es un sitio que no tiene nada que ver necesariamente con Auth0, o sea, no es que tiene el branding de Auth0, sino que tiene su propio brand y es algo genérico y digamos, sirve para cualquiera que quiera aprender sobre esa tecnología. Y obviamente es un lead generation tool para Auth0. Porque al final dice, bueno, este sitio está mantenido por Auth0 y Auth0 generó más de 30.000 billones de tokens y bueno, son todas cosas que ayudan a esa estrategia de bottoms up. En los primeros días, digamos, de Auth0 yendo al mercado a vender y a conseguir developers, ¿qué rol jugó la marca y audiencia que ya habías construido a través digamos, del blog y el libro durante los años previos a empezar Auth0? Ahí vuelvo al efecto compuesto. O sea, eso fue una piedrita, un Lego que pusimos que después sirvió para que después pongamos otro arriba, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros hayamos escrito un libro era una gran credencial para la hora que fuimos a, no sé, levantar plata, por ejemplo. A la hora de ir, que nos inviten a un, no sé, en ese momento era como una especie de podcast de videos de Microsoft, que fue como la primera aparición pública donde mostramos a Auth0. Bueno, eso fue porque, bueno, éramos expertos en ese tema, entonces nos invitaban a contar sobre Auth0 y bla, bla, porque... Entonces, yo te diría que en este tipo de cosas nada es una sola cosa, digamos, ¿no? Es el efecto de la suma de cada una de esas en el tiempo. Total. Ahora, volviendo al proceso, digamos, del go-to-market, bottoms up, como decías, el uso, digamos, gratuito del producto por parte de los desarrolladores informa de algún modo tu estrategia, digamos, de enterprise o ya ir a las empresas a ofrecerles el producto y venderles propiamente dicho. Pero por la naturaleza de la estrategia, imagino que tenían, digamos, demanda de muchas zonas geográficas, muchos horarios, muchos tipos de industria. Digamos, ¿qué datos veían que te decían, oye, hay una alta probabilidad de éxito de vender a este cliente y por lo tanto deberíamos enfocarnos en este tipo de cliente? Bueno, al principio, digamos, es obviamente un gut feeling y de nuevo common sense.
Pero a medida que fuimos evolucionando, ¿no? Digamos, ya te diría que para 2015, por ahí, 2000, sí, ya habíamos contratado ya nuestro primer data science, que básicamente el primer foco fue armar un modelo predictivo que diga qué probabilidad hay de que cierto usuario pueda convertir. Era un modelo, ya para ese momento era bastante avanzado, te diría, tenía como, no sé, 80 parámetros, más 100 parámetros, una cosa así media ridícula, desde, no sé, desde tipo miró el pricing, hizo clic en el slider, hasta miró en YouTube un video que no sé qué, y, y bueno, y con eso, digamos, básicamente era la forma en que agarramos hacemos el stack rank de clientes a pinguear, digamos, porque, digamos, todo terminó, la realidad es que era muy 100% inbound, digamos, el proceso, o sea, nos llegaba los que realmente necesitaban, che, bueno, ¿cuánto sale? No sé qué, y no era tan, bueno, ir a buscarlos. Pero bueno, este modelo predictivo lo que nos permitía es decir, a dale más bola, digamos. Porque llegarte cosas te llegan, ¿no? Digamos, de todo tipo, preguntas y cosas. Y con el tiempo ese modelo se fue obviamente ajustando más y generando más mejor. Y con el tiempo también empezamos a hacer outbound y te diría que pero fue bastante late eso, o sea, fue bastante. Ponerle que empezamos a hacer outbound en el 2017 quizás, o sea, 3, 4 años después empezamos a probar cosas con outbound, de la cantidad de inbound que nos llegaba. Y bueno, nada, digamos, ahí es también un poco también, no, es muy distinto ya hacer outbound que inbound, pero también te sirve el mismo modelo predictivo ahí para la attribution y todas esas cosas. Total. Y creo que digamos, el takeaway o la conclusión de esto es que hace tu proceso de venta pues mucho más eficiente, ¿no? Y creo que por eso, exacto, o sea, compañías como Slack, etcétera, y otras que han pues popularizado este tipo de estrategia de ventas porque es mucho más barato y también creo que te permite hacer un mejor producto versus cuando le vendes solamente al comprador y no al usuario en la empresa que es tu cliente. Ahora, en un inicio te he escuchado decir que tenían una cultura muy bootstrapper y recursiva. Creo que no levantaron capital digamos, menos en los primeros meses o año. Contaste que en un primer evento comercial ustedes armaron su puesto de ventas, que me parece una historia increíble. Digamos, ¿cómo se ha reflejado esa cultura, digamos, de resourcefulness en su estrategia de ventas a medida que la compañía ha crecido y pues ha levantado rondas donde pues ya tienes recursos para ser más agresivo? Sí, bueno, lo que te decía recién, ¿no? De que recién empezamos a hacer outbound, no sé, 4 años después. Ujú. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, nos alcanzaba con tener, de hecho, tenemos una persona de ventas, ahora hemos tenido durante 2 años, Wow. que básicamente era el que hacía el laburo de account management, de hablar con el cliente y que estar seguro que mapea quién es el champion y todo eso. Hasta que en 2015 contratamos al VP de Sales. La cultura esa, digamos, resourcefulness, la tratamos de mantener para todo, digamos, más allá del proceso de venta, lo que sea. Un poco la embebimos en los valores, digamos, que nosotros tenemos un par de así, tres valores así de culturales. Dos de ellos creo que un poco son reflejo de ese resourcefulness. ¿Cuáles son esos valores? Uno es give a shit, que suena medio raro así para los habla hispanas, pero bueno, choca al principio hasta que te acostumbras. Pero bueno, es esa capacidad digamos, que te importe, ¿no? Que te importen las cosas y que no las take for granted, ¿no? De que nada es gratis, digamos, ¿no? Y ponerle pasión a todo lo que hagas. O sea, pensar en hasta el último detalle, que realmente sientas que estás haciendo un trabajo que va más allá de lo que, digamos, te piden. Y, y eso tiene que ver con ese resourcefulness, ¿no? El otro también creo que tiene mucho de eso, es el otro segundo valor, es N+1, N+1 es mayor a N, que es como una fórmula, es una forma así como más
una forma de acordárselo un poco más interesante, a un valor que tiene que ver con iterar, ¿no? Y con no tratar de, como dicen en Estados Unidos, esta frase, boil the ocean, ¿no? De tratar de, como se dice, hervir el océano. A veces uno se tienta con, bueno, pero vamos a hacer esto y que sea grande y que después lo vamos a lanzar y que sea un gran lanzamiento y que incluya todo lo que pueda incluir y que la gente se asombre de lo bueno que es. Y eso es una gran trampa porque es como que terminás creándote expectativa a vos mismo y a todo tu equipo y empezás a hacer que esa expectativa crezca y también en la gente, y por eso se habla tanto, ¿no? de ship early y ship often, ¿no? Es ese valor, ¿no? El valor de pensar en forma iterativa, incremental, y que no caer en esa trampa, ¿no? De nuevo, resourcefulness es un poco también eso, porque cuando vos pensás de forma iterativa incremental, la única manera de hacerlo es, cuando empezás en chiquito, es con lo que tenés. No, pero yo necesito para hacer esto $1.000.000, qué sé yo. Bueno, creo que está todo relacionado en ese sentido. Ahora, justo hablabas digamos, de esta forma de trabajo iterativo y pensar en mejoras incrementales. ¿Cómo, digamos, comparas esto con pues, la necesidad también de pensar en, oye, ¿cuál es el producto de OutZero a 5 años, 10 años? Y esas apuestas más, digamos, bold, como se dice en inglés, o más astutas, más atrevidas que tienes que hacer. ¿Cómo balanceas ambos enfoques? Está buenísima la pregunta, porque de hecho es una cosa que en la que yo me estoy enfocando ahora, digamos, ahora que OutZero fue, digamos, adquirido por Okta y digamos, mi rol tiene que ver con pensar el roadmap de 2 años para adelante, digamos, y el estar en una empresa grande, así como en el sentido de con una entidad mucho más grande, uno como que se da el permiso de pensar en más grande también, ¿no? Como si, bueno, ahora que somos una empresa pública, ahora que somos, ¿no? Y de nuevo, es una trampa importante, pero creo que, digamos, hay un balance ahí, ¿no? Por ejemplo, te cuento cómo lo estamos haciendo eso. El equipo, digamos, mi equipo ahora es un equipo chico que se llama OutZero Lab, es un lab, como lab, digamos, así más experimental. Y lo que hacemos, por ejemplo, el año pasado, nos enfocamos en una problemática que es la autorización a nivel fine grain, a nivel de cualquier producto necesita tener va a necesitar autorización. Por ejemplo, no sé, acceso en Google Docs, tienes acceso a editor a un documento. Bueno, el modelado de esa autorización y que tenés grupos de gente que quiere acceder y que quizás, y folders y todo ese nesting de jerarquías y, bueno, esto es una problemática que digamos, no está bien resuelta a nivel genérico de infraestructura y la estamos siempre haciéndola de nuevo en las aplicaciones. Bueno, entonces es un problema, digamos, difícil porque, bueno, es de más largo plazo, porque todavía no está, digamos, generado eso, y un poco como la autenticación fue hace 10 años, que no estaba generalizado el problema. Entonces, bueno, ahí uno tiene que ponerse a pensar un poco con un plazo más largo, pero para hacerlo, digamos, lo que hicimos fue un poco abrir el proceso ese de cómo lo pensamos. Entonces tenemos un Discord community, tenemos un Twitter que se llama OutZero Lab, donde vamos, digamos, poniendo todas las cosas que estamos haciendo, hablamos con clientes sobre la forma en que lo estamos pensando, le mostramos los prototipos, le pedimos feedback, agarramos 10 clientes que son como clientes testigo y bueno, un poco, digamos, seguir manteniendo esa mentalidad, ¿no? de iteración, solo que con un horizonte más largo. Uh-huh. Qué interesante, es como cómo replicas ese ambiente en el que nació OutZero hace pues 8 años, pero en un OutZero ya cuando es una compañía pues enorme, parte de una compañía pública, porque de algún modo lo que estás contando que hiciste, que haces en Twitter, hablar con clientes, es lo que hacías pues hace 8 años cuando estabas empezando. Tal cual, solo que la diferencia es que el producto que ahora nosotros creamos, no lo puedo poner digamos, ahí público y empezar a cobrar, digamos, por eso.
esa es una de las cosas más difíciles de resolver porque en general, viste, La barra está mucho más alta. claro, uno de los signals más importantes a la hora de product market fit con cualquier cosa es votar con la billetera, ¿no? Digamos, ¿estás poniendo plata para este producto o no? Entonces, bueno, resolver eso es un poco más complejo, pero bueno, ahí está donde en un contexto más grande de enterprise uno tiene clientes que generalmente son early adopters de cosas y donde tiene una relación de confianza, como tiene quizás un Customer Advisory Board y bueno, se resuelve de otra manera, digamos. Total. Ya para ir cerrando, en los últimos años han surgido digamos, compañías enormes que crean herramientas enfocadas en desarrolladores o developers como Stripe y Twilio. Pero creo que el desarrollador es un perfil de cliente digamos, bastante digamos, demandante, sofisticado y por ende pues, difícil de satisfacer. ¿Qué has aprendido que se necesita a nivel de, no sé, cultura, producto, comunicación, etcétera, dentro de un emprendimiento para tener un chance importante de crear un producto que atienda a desarrolladores? Bueno, creo que lo que hablamos un poco antes, ¿no? El developer. A mí me encanta trabajar con developers, un poco porque también soy un developer. Entonces entiendo muy bien lo que un developer quiere, digamos. En ese sentido es una gran ventaja para un CTO técnico poder hacer un producto para developers. Es una gran ventaja si tenés este Product Sense también, porque eso es otra parte importante, ¿no? Hay ciertos CTOs que son quizás muy técnicos y no pueden conectar con esta situación, ciertos founders, ¿no? Porque al final, digamos, se trata de tener una gran experiencia de development, o sea, del developer, o sea, lograr eso, que es lo que logra Stripe, lo que logra Twilio, bueno, lo que tratamos de lograr nosotros, es remover esa fricción lo más posible. Y eso requiere un cierto skill, ¿no? Digamos, cuando uno de nuevo mapea ese Customer Journey, Developer Journey, por decir una cosa, al final, digamos, el developer es de las personas con menos pulgas, digamos, que hay. O sea, cuando algo no funciona, chao, prueba lo próximo. Lo tira a la basura y sigue con otra cosa. Entonces, hay poca tolerancia ahí. Lo que hace que uno tenga que ser obsesivo con esa experiencia de development. Y después está obviamente la parte que tiene que ver más con la parte no técnica, digamos, ¿no? Que por ejemplo la transparencia a la hora del pricing, ¿no? Digamos, si en el momento vos tenés un contact sales para poder saber cuánto va a salir y cómo no sé qué, Ya perdiste la venta. Perdiste una parte seguro, digamos, porque como programador vos querés saber si estás metiéndote en una que después no vas a poder defender, digamos, porque al final es eso, ¿no? El bottoms-up approach es, che, lo resolví y sos un champion ahí. Pero después decís, che, y lo resolví y además no nos va a costar tanto, porque Y entonces ahí es una parte importante, ¿no? de la solución completa y para eso tiene que haber una transparencia en todo sentido a la hora de hacerlo y obviamente, bueno, para eso también tenés que poder probar el producto, o sea, sin ser transparente en todo sentido, probar todos los features del producto sin tener que pagar nada. Esas son creo, unas de las cosas más fundamentales de un product-led growth y especialmente para developers. Matías, llegamos a la parte final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale, dale. Si tuvieras que emprender de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías? Bueno, me parece que sería esto de elegir un problema que me apasione, ¿no? Vuelvo al tema ¿no? De que, bueno, si vos no tenías no invertiste las 10.000 horas esas, no sé qué, bueno, por lo menos tenés que tener un problema que te apasione y al que sí le vas a invertir mucho tiempo, ¿no? Entonces, si empezaría algo cero, definitivamente tiene que ser algo que me apasione, más allá de la parte económica que tiene que estar, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups? Bueno, eso depende de la etapa, ¿no? He leído muchos libros y te diría que hasta me animo a decirte que Twitter es el libro más influyente porque uno encuentra como contenido como que te comentaba antes, ¿no? Un libro que me influyó mucho
que es una de las cosas menos intuitivas es la parte de management. Y hay un libro que se llama Leadership Pipeline que habla de esos giros que uno hace, ¿viste? Managing oneself, managing others, managing others that manage others. Y bueno, ese pipeline de liderazgo es poco intuitivo para mucha gente y es importante entenderlo. Total. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Yo creo que, a ver, me parece que esa pregunta, si me la hacías hace 2 años, te tiraba con 200 millones de cosas. Creo que justamente lo que pasó en los últimos 2 años es que Latinoamérica se puso ahí. Entonces, ahora es ejecutar, digamos. Creo que el funding está, los proyectos están, las ganas están. No hay que cambiar nada, hay que ejecutar ahora. Ser ambiciosos y tomar la oportunidad. Exacto. Matías, gracias por tu tiempo. Eso fue todo por hoy. Un gustazo conversar contigo. Y a nuestra audiencia nos vemos en un próximo episodio. Bye.